gobierno, político, etcétera. Ahora nos va a tocar enfocarnos en lo que le hemos llamado la viabilidad de México ante pues un inminente peligro que tenemos con el actual gobierno que estamos padeciendo, por desgracia, que ya conocemos cuáles son todas sus pifias. Y estamos centrándonos en esta nueva modalidad, en el cuarto ciclo de foros, en el tema que cambie el poder y le sirva al ciudadano. Y tenemos en este ciclo invitados extraordinarios que no son necesariamente los voceros de las organizaciones de la sociedad civil, sino son la gente operativa, la gente que está en la estrategia, la gente que está creando y haciendo que sucedan las cosas. Nos enfocamos con nuestros buenos amigos que nos van a dar sus perspectivas sobre estos temas. Y vamos a empezar esta tarde con Francisco de la Torre. Francisco es una persona sumamente generosa, un empresario exitoso de la Ciudad de México que ha estado involucrado en muchos aspectos, en donde entrega su ser verdaderamente completo a la sociedad en muchos aspectos, que no quiero ahondar mucho en ellos, pero Francisco es uno de los fundadores y más importantes elementos estratégicos y de dirección de Sí por México, que tuvo la gran virtud de haber formado una coalición que jamás nadie se la hubiera imaginado, tener al PRI y al PAN y al PRD juntos coaligados en esta organización para la lucha electoral en estas pasadas elecciones. Y vamos a darle primero la palabra a Francisco para que nos dé sus perspectivas particulares sobre el tema que cambia el poder y le sirva al ciudadano. Adelante, Francisco. Muchísimas gracias, querido Carlos. Y la verdad, pues me da muchísimo gusto estar contigo, con Gaby, Roberto, José Luis y todos los que están aquí interesados en el tema de hacer un México mejor, el México que todos queremos. Yo les hago una sinopsis. Realmente el trabajo de Sí por México, pues es un trabajo de muchas personas, de muchas organizaciones. Empezamos hace un año y voy a además brevemente describir esto y las lecciones aprendidas, ver un poquito el resultado y ver mi perspectiva rápidamente, en donde pienso que podrían estar las mejores oportunidades para precisamente que la sociedad tenga poder y tenga una voz fuerte en el sistema político, social y económico de México. Bueno, Sí por México empieza a trabajar en una primera junta que recuerdo hace un año precisamente, y en octubre se lanza por primera vez la idea de llamar a la sociedad civil. Se reunieron 580 organizaciones, 80,000 ciudadanos, y ahí empezó. Después vino la invitación a los partidos a que se coalinearan, a que formaran una alianza, y el objetivo principal es que era solamente aliados podríamos lograr un objetivo, que fue el objetivo principal de quitarle la mayoría calificada a Morena y sus aliados, para que no estuviéramos en manos de ellos en un cambio constitucional grande que nos hiciera sufrir a largo plazo. Entonces, estuvimos trabajando pues con todos los partidos, invitaron a todos los partidos, incluso los de oposición. Por supuesto que no quisieron asistir. El PRI, PAN y PRD asistieron. El Movimiento Ciudadano sí asistió a la Convención Nacional Ciudadana, donde se presentaron los objetivos, donde por primera vez en público estuvimos firmando una alianza. Pero el Movimiento Ciudadano dijo: sí, apoyo la idea, pero voy independiente, yo no voy en coalición ni alianza. Las alianzas se formaron después, como Va por México, como todos ustedes saben, y creo que es importante señalar que es un trabajo, yo creo que inédito, donde la sociedad, los partidos y los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil trabajaron en una sola dirección, ¿no? Eso es, creo que la mejor lección. Y afortunadamente la distribución del poder político, y principalmente en las ciudades de México, cambió. Y en México cambió, ¿no? A partir del 6 de junio. Pues ustedes saben muy bien el resultado mejor que yo.
en la Cámara de Diputados, en los municipios y alcaldías y en las gobernaturas. No voy a repetir los resultados, pero sí voy a enfatizar que afortunadamente Morena y sus aliados perdieron la mayoría calificada y para iniciar cambios constitucionales. Y, por ejemplo, en el caso de Morena, pues sí perdió bastantes, 54, me parece, diputados. Algunos de los aliados ganaron, pero el efecto neto que no alcanzan la mayoría calificada, si continúa teniendo la mayoría, ¿verdad? Pero otro tema que parece para mí es muy relevante, que las ciudades realmente sabemos, ¿por qué voy a hablar un poquito de las ciudades donde creo que está ahora el enfoque a futuro? El 79% de la población mexicana es rural, digo, quiero decir, es en las ciudades, y el otro, el 21% es rural, y aproximadamente un 50%, claro, es un promedio un grande, ¿no? Eso cambia, pero la mayoría es clase media, ¿no? Y en las elecciones del 6 de junio, pues la clase media votó en su mayoría a favor de la oposición, ese es un hecho, y es prioritario trabajar aumentando la participación ciudadana, de acuerdo a mi perspectiva y a nuestra perspectiva, para que la clase media en México desarrolle un modelo sustentable realmente y que pase más de oposición a proposición en un futuro cercano. Y es importante también señalar que pues la mayoría de las ciudades, de las capitales, están gobernadas ahora por la oposición. Realmente en las capitales, incluyendo la Ciudad de México, las 31 estados y Ciudad de México, pues el 66% de la población está gobernado por la oposición, que son 17, 18 millones de personas, y el 34% está gobernado por la oposición. O sea, las capitales sí hubo cambios significativos y ganancias en el tema de la oposición. También es importante también decirles que los estados, se puede decir que hay un retroceso, pero hay un cambio, pues usted sabe, por muchos factores, pero esos son factores de equilibrio que se pueden ir moderando en el futuro. Por supuesto que Morena ganó 11 de las 15 alcaldías que estaban en disputa, por diferentes razones, digo, y muy concentrado en la costa del Atlántico, del Pacífico, quiero decir, y ahí es, pues, muchas teorías de por qué eso se ganó, pero yo creo que lo más importante es ahora pensar que las ciudades, y muy importante, la cuna, por ejemplo, del obradorismo, que es la Ciudad de México, cambió radicalmente, y 9 alcaldías pertenecen a la oposición ahora, y 7 pertenecen a Morena y sus aliados. Este es un cambio muy importante, ¿no? Porque es el centro de pensamiento, ejemplo, donde ya la gente, ya después de muchos años, dijo, no, por aquí no va el país. En las otras partes donde estamos creciendo, tarde o temprano llegarán, en mi opinión, a esa misma conclusión, pero va a depender de la ciudadanía. Yo creo que es un momento de realmente comprometernos todos, de ser incluyentes, de unirnos por el México que queremos para nuestras futuras generaciones, porque sí es posible otro México. Enfoquemos nuestra energía en generar más y mejores empleos, mejor pagados, y realmente pensemos que México debemos trabajar, dejemos fuera los paradigmas de ricos, pobres, fifís, clase media, clase alta. Creo que eso nos hace mucho daño, y dejemos también esta separación de los políticos son gente mala y los ciudadanos somos gente buena, o decir los ciudadanos son gente mala y los políticos son gente buena. Eso no funciona. La polarización no puede ser, y tenemos que trabajar todos escuchando, siendo más empáticos y teniendo más respeto. No tolerar, respetar la voz de los demás, porque creo que México tiene un gran futuro, ¿eh? Realmente lo siento, y creo que este paradigma, este reto complicado que vivimos de salud, de cambio político, de golpe económico, pues nos abre los ojos y la oportunidad para realmente construir. Y es urgente, porque México no está en una situación que puede esperar mucho, es una situación de urgencia. Pues eso es mi perspectiva, y estamos dispuestos a seguir adelante con todo el entusiasmo. Muchísimas gracias, Francisco. Al rato vienen lo bueno en un diálogo entre todos los que estamos aquí. Gracias por esa excelente presentación inicial.
Ahora seguimos con nuestra buena amiga Gaby Sterling. Gaby Sterling, ella es presidente de Poder Ciudadano MX por MX. Y no digo presidenta, sino presidente, porque presidente es el ente que preside. Por lo tanto, no tiene sexo. Así Aunque es. Gaby es una bella ejemplar del sexo femenino. Gracias, Gaby, por estar con nosotros. Gaby es de Torreón, Coahuila, como ya lo mencionó al principio. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Nuevo León. Tiene más de 25 años formando redes de mujeres a través del empoderamiento y liderazgo en empresas multinacionales. El gran logro, aparte de tener un gran éxito en Poder Ciudadano, de Gaby en su participación cívica como mujer entregada al compromiso ciudadano, es con la experiencia que tuvo de su carrera de formar redes y tener una gran red de mujeres siempre estructuradas para la cuestión de negocios, haber formado una red en el área de Coahuila que tuvo un éxito extraordinario que se llama Voz Mujer, que surgió de la inquietud de proporcionar un espacio de expresión para las mujeres que tienen una opinión sobre lo que se puede hacer para mejorar la situación política de Coahuila. Ahora Gaby nos va a dar la perspectiva de la promoción del voto y sobre todo después de haber participado muy activamente en la promoción del voto, hacer que la gente saliera a votar. Y el éxito es de que tuvimos una de las mejores votaciones en los peores momentos posibles, que son las intermedias entre sexenio y sexenio. Eh, eh, Tenemos ahora la perspectiva que nos quiere platicar Gaby, aparte de su experiencia de la promoción del voto, que nos dé un poquito de sus experiencias al respecto, de esa siguiente etapa de Poder Ciudadano, que es ponerle marcaje personal a los legisladores del Congreso de la Unión en ambas cámaras. Adelante, Gaby. Ay, pues muchas gracias. Gracias por invitarme. Y bueno, soy la única mujer en el panel y la verdad es que eso habla muy bien de ustedes por habernos invitado. Mira, nosotros hace un año, ya más de un año, para ser específicos, en enero del año pasado, que fue cuando estábamos formando un grupo en un chat, nosotros decidimos apostarle a lo que es el voto duro ciudadano desde lo local. Cuando hablamos desde lo local es de la calle, la cuadra, la manzana y el distrito. ¿Cómo? Formando redes ciudadanas, donde la sociedad pueda tener pues una injerencia directa en el estado o en el distrito. ¿Por qué razón? Porque ahorita hablábamos al principio que estamos en diferentes ciudades, diferentes estados y no tenemos idea de lo que está sucediendo en Veracruz, en Tamaulipas, en Tijuana, Baja California. Entonces, esas redes, esas estructuras ciudadanas pueden permitirle al ciudadano poder ser escuchados y poder tomar parte en los asuntos públicos. La participación ciudadana, siempre me preguntan qué es. Es la intervención organizada de ciudadanos, ya sea en lo individual o en lo que son organizaciones sociales civiles en asuntos públicos, que vienen siendo estar vigilando cuáles son las iniciativas de ley, los referendos, plebiscitos, consultas ciudadanas, revocación de mandato. Y todo esto se puede, y es la única forma, se puede hacer con la cooperación y la participación de los ciudadanos para poder vigilar y controlar las gestiones de nuestros gobernantes. Esa es la manera en que la ciudadanía se hace escuchar y se puede tomar parte en esto. Si no, obviamente nos vamos a convertir, como lo he dicho muchas veces, en voces aisladas. Tenemos que ser más corresponsables y lo vimos el año pasado. Al principio que iniciamos con Poder Ciudadano, se nos dificultaba como hacer reuniones y tener audiencia. Y llegó un momento en que eso nos rebasó, teníamos hasta 4 o 5 reuniones por Zoom en diferentes partes de la República y eso nos ayudó a alimentarnos para poder seguir adelante. ¿Qué es lo que hicimos? Trabajar con líderes, coordinadores, promotores, dándoles el empoderamiento
¿cómo es el empoderamiento? Explicándoles cuál era la diferencia entre un diputado local y un diputado federal. Porque el ciudadano, lo que hemos visto es, como no tiene el conocimiento, le da miedo participar o le da miedo opinar. Entonces decidimos pasar información para que esos grupos, como en una pirámide, fueran bajando esa información hacia todas las personas o a los ciudadanos de a pie, como nos llamamos, ¿no? La participación ciudadana, pues obviamente no aparece como una cuestión mágica. Normalmente se da porque no estamos convencidos de que los gobernantes están haciendo lo necesario para nosotros. Y aquí yo me quedaría con la pregunta ¿cómo ha participado la ciudadanía en México en los últimos años? Y yo les puedo decir en lo personal lo que sucedió en Poder Ciudadano con más de 3 millones de impactos, pero estoy convencida de que vamos por un buen camino. Y a partir de hoy lo que tenemos que hacer es ser más proactivos, estar más informados desde lo local, qué hace cada uno de nuestros diputados locales, diputados federales y senadores. Y obviamente para esto nosotros queremos ayudar al ciudadano para que no pierda el rumbo, ¿sí? Ayudarlos con una metodología, cómo poder buscar la información de cada uno de sus diputados de su distrito o senadores y que puedan vigilar y que puedan también participar, porque nuestros gobernantes no saben cuáles son nuestras necesidades y nosotros como ciudadanos no se las hacemos saber. Entonces, en este sentido, nosotros queremos colaborar con todos los ciudadanos para darles esa información, para dar seguimiento puntual a los gobernantes. Esto es lo que te puedo comentar de lo que hemos hecho y hacia dónde vamos, y que creo y estoy convencida que la participación y el voto duro de cada uno de nosotros es lo que marcará la diferencia para el próximo año, donde vienen las gobernaturas. Muchas gracias, Gaby. Excelente introducción. Ahora seguimos con nuestro buen amigo José Luis Topete. José Luis Topete es un empresario comprometido de Jalisco, del área de Guadalajara, y él está involucrado muy fuertemente dirigiendo una organización que se llama Alerta Libertad Acción, ALA, que da alas a los ciudadanos verdaderamente con esa alerta, libertad de acción, y nos va a dar su perspectiva de este grupo, sí, muy interesante del estado de Jalisco. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Pues gracias por la oportunidad de participar en este panel. Y bueno, yo lo que quisiera decir es que, como todo el mundo sabemos, la sociedad en lo general desde hace mucho tiempo ha estado muy alejada del tema político. Y esto ha traído consecuencias muy, muy graves, como el hecho de que los políticos han aprovechado esto para tomar distancia mayor de la ciudadanía. Y derivado de eso, pues hemos visto que casi sexenio tras sexenio se generan pues muchos fraudes, corrupciones, ineficiencias, por la falta de seguimiento que ahorita hacía mención Gaby precisamente. En gran parte pensamos que eso se debe a la falta de organismos o medios que puedan vincular fácilmente a la sociedad con los políticos. ¿Sí? Usualmente cuando el político es elegido, bueno, pues se dedica a hacer sus tareas y poco caso le hace a la población que votó por él. A raíz del tema electoral que acabamos de vivir, vivimos la creación a nivel nacional de muchos movimientos ciudadanos. ¿Por qué? Porque había muchas inquietudes, ¿sí? Y esos movimientos ciudadanos en lo general nos dimos a la tarea de promover el voto hacia donde queríamos que fuera, haciendo mención del porqué de las cosas. Bien, ya pasó esa etapa y resulta ser que ahora todos los movimientos que se crearon, estamos dispuestos a continuar con la lucha, ¿sí? Porque consideramos que es algo muy importante precisamente para hacer cierto lo que tú comentabas o el título del foro, que habla de cómo pasar el poder hacia el ciudadano.
Y pensamos que una forma muy importante de poderlo hacer es a través precisamente de los movimientos u organizaciones sociales que surgieron, algunas más que creo que van a surgir, y que creo que a través de ellas puede el ciudadano en lo general poder transmitir sus inquietudes hacia los organismos, hablo de partidos políticos, hablo de gobierno mismo, para poder presionar y lograr mejores condiciones para la sociedad. ¿Cómo qué cuestiones podemos sugerir? Bueno, podemos sugerir a los organismos y movimientos como el nuestro. Bueno, en primer lugar, que se le dé un seguimiento importante, ya lo acaba de mencionar también Gaby, a los diputados, a todos los órdenes de gobierno que acaban de ser incluidos ya en sus puestos, para ver que realmente cumplan con lo que prometieron. Pero bueno, también hay otro punto muy importante. ¿Qué va a pasar con lo que viene? Y queremos tratar de influir en los partidos políticos para incidir en ellos en el nombramiento de los candidatos a los puestos que vienen. Pedirles mínimos de garantías en términos de educación de los candidatos que quieren proponer, en términos de simplemente cartas de policía, muchos factores que son muy importantes para efectos de tener seguridad de la persona por la que están postulando. Ese dato es muy importante porque de ahí se van a derivar los siguientes políticos que quieran manejar el país. Y tenemos también el tema de la ciudadanía, en que ahorita hay mucha efervescencia, sigue afortunadamente la efervescencia de mucha gente que despertó en el quehacer político, derivado del trabajo que hicieron los medios, que hicimos también los movimientos que nacimos para eso, y queremos incluirlos y que ya manejando un grupo de personas más importante, pues podamos presionar más con mayor fortaleza para lograr los objetivos que acabo de mencionar. Algo muy importante que quiero mencionar, que yo quiero proponer, es algo que por aquí Carlos Angulo me platicó algún día y que ha sido un sueño para mí desde entonces, que es el proponer a los partidos que los candidatos que nos propongan incluyan dentro de su plan de trabajo el plan de gobierno abierto, que para mí es algo muy interesante y que creo que puede marcar una pauta o una diferencia muy importante en el antes y después de una vez que se incluye este programa. Pues básicamente lo que quisiera comentar, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Ahora seguimos con nuestro amigo de Monterrey, Roberto González Treviño. Él es ingeniero mecánico electricista, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Su especialización ha estado enfocada en el aire de HVAC, es decir, Heating, Ventilating and Air Conditioning, que quiere decir calefacción, ventilación y aire acondicionado. Tiene una maestría en antropología y ética en el CPH, que es una combinación muy interesante que pues muestra muy claramente digamos, su vocación de servicio a la comunidad. Actualmente es presidente del Colegio de Monterrey desde hace 4 años, que es una organización muy interesante, integrada por gente de mucha valía, que está enfocada en diversos temas relacionados que impactan al área de Nuevo León. Roberto, adelante, por favor. Gracias, Carlos. Pues muy buenas tardes a todos los asistentes y reciban un saludo acá desde Monterrey, Nuevo León. Y yo quisiera empezar con el agradecimiento de las Plumas Azules, que son los que están coordinando este evento, y que yo al leer la invitación que me hicieron, me agradó porque ellos, que pertenecen al Partido Azul, el Partido del PAN, empezaron por hacer una revisión hacia el interior, una introspección,
Y ahí tuvieron que debatir entre nos modificamos o nos hundimos, entre democracia o la tiranía, vamos a decir, ¿no? Pero también analizaron al país. Y desde mi punto de vista, como yo lo veo, el título que usted le ponen ahí, que es vitalización de, ¿o cómo? Vitalidad de México, es como el diagnóstico, porque luego dicen para que el poder cambiarlo y se vaya hacia el ciudadano. Y cuando yo veo esto, pues yo lo siento como que es un diagnóstico que hacen la combinación del estudio interno con el país, ¿no? Y eso me atrae, me gusta, y que si es un diagnóstico, como yo lo veo, la primera pregunta obvia sería, ¿está bien el diagnóstico? Porque si está bien, pues sabemos que al 50% del camino está recorrido. Pero si el diagnóstico es equivocado, pues sería energía inútil tirada a la basura, ¿no? De mi perspectiva está bien y supongo que los asistentes aquí estarán de acuerdo. Pero entonces, si vamos a cambiar el poder, vienen otra serie de preguntas. ¿Quién va a hacer ese cambio del poder? ¿Quién va a influir para que exista ese cambio del poder? Podrían ser los que están actualmente en el poder y sería ingenuo pensar que si fuera. Yo creo que están felices con el liderazgo que tienen, con la administración del presupuesto del país, que es cuantiosa, y ahí se querrán mantener eternamente, ¿no? Ahora, la otra opción sería que los partidos adversarios fueran los que intentaran hacerlo. Y sí es una opción, sin duda, pero la historia nos dice que pues, ya estuvieron ahí y no hicieron tanto eso que están pidiendo aquí. Entonces, ¿serán ellos realmente los que van a corregir esto? Sí existe la posibilidad, y si ya realmente hicieron esa introspección y lo están definiendo como tal, pues excelente, vamos para adelante. Pero a mí se me hace que es mucho más efectivo, mucho más fácil que el que hiciera este cambio fueran los ciudadanos. Pero yo hablo de ciudadanos, no hablo de habitantes, no hablo de individuos que estén en el país, porque la diferencia entre ellos es que el individuo y el habitante, pues ahí están, pisan y se preocupan de lo propio y el resto no les interesa. Para ser ciudadano hay que dar un paso más, hay que participar, respetar las normas de la sociedad para poder convivir colectivamente, pero también participar, porque si no participamos, pues dejamos de ser ciudadanos. Ahora, el participar es lo que estamos pidiendo, no habría mucho que decir, pero el no participar sí trae consecuencias. Y no las digo yo, hace 2500 años Platón lo dijo. Si tú no participas en política, terminarás siendo gobernado por los inferiores. Y a lo mejor eso es lo que nos está pasando. Pues habría que preguntarnos eso si ya en algunos estados o gran parte de México está sucediendo eso. Pues yo creo que el ciudadano está obligado a participar, porque cualquier problema se resuelve por las buenas, que sería esto, usando la razón y ver de qué manera lo afrontamos, o esperar que truene el cohete y a ver cómo nos va, que ese sería mucho más costoso. Entonces, ¿para qué dedicarle tiempo después de manera forzada? Mejor hagámoslo de una vez, y esa es la invitación que yo hago. Ahora, ¿cómo participaría ese ciudadano? Primero tendría que tener muy claro que ahorita hay una herramienta que está usando el gobierno y que ya mismo lo declaró él personalmente cuando dijo, estás conmigo, estás en mi contra, estás con mi proyecto, estás en contra del proyecto. Y eso es polarización. Y si nosotros compramos la polarización como ciudadanos, el debate va a ser, no nos va a llevar a buen puerto, porque será un debate de egos, lo cual no conduce a nada. Tendría que ser un debate de ideas. Y la verdad es que a ellos no les interesa ser un debate de ideas. Entonces, ¿qué hacer? Yo creo que aquí entran todas estas asociaciones, los partidos, y formar liderazgos que formen comités de estudio de los grandes problemas de México en todos los renglones, en lo económico, en la salud, en la seguridad, en el que ustedes quieran. Y que esas personas de manera colegiada vean cuáles son los grandes problemas de México y las posibles soluciones. Y después esas soluciones ya en comité y cada quien de acuerdo al área que le corresponda, podemos saber quién es nuestro diputado e ir a exigirle que se vaya en ese rumbo que nosotros le estamos pidiendo. En la medida que demos ese acercamiento con ellos, pues se tendrá que hacerlo. Y si no lo hacen, pues hay prensa, hay radio, hay manera de poderlo expresar. Y ese sería el participar. Si no, pues no nos quejemos el día de mañana y pues terminemos siendo gobernados por los que tenemos o peores que esto. Yo no quiero andar más, mejor doy espacio para que terminen los demás colegas y al rato entrar en el debate interior. Gracias. Roberto, muy amable, Roberto. Ahora quiero mencionarles lo siguiente. Vamos a tener nuestro siguiente expositor, que es Raúl Monter.
Nosotros en cada uno de los foros dentro del Consejo de Plumas Azules escogemos a un representante de Plumas Azules, y para este tema en particular quien ha destacado mucho y ha estado muy involucrado en la conformación de la coalición de Sí por México, como en muchos grupos del área de Monterrey, y además tiene esta plataforma que se llama Detona, que ha sido muy importante en Nuevo León para provocar diálogos interesantes, que es don José Luis Monter, que a bien nos representa ahora en este foro. José Luis ha sido coordinador de campañas electorales tanto a nivel federal, estatal y municipal. Él es editorialista en Detona News y varios sitios de noticias en redes sociales, observador y activista de la vida política nacional, promotor de las libertades constitucionales de los mexicanos, catedrático y vicerrector de la Escuela Superior de Procesos Electorales. Raúl, adelante con tu perspectiva. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, y especialmente a las damas con las cuales siempre me llevo mejor. Me voy a permitir hacer una semblanza, un resumen de lo que ha sucedido en los últimos meses, y sobre todo como fruto de lo que pasó el 6 de junio. No voy a entrar en un análisis muy detallado, pero sí quiero que nos ubiquemos en lo que pasó el 6 de junio. El 6 de junio, definitivamente, la oposición obtuvo más votos que Morena. Y ese es un factor determinante de lo que sucedió, o como fruto del trabajo de las organizaciones de la sociedad, ya sea Sí por México o muchos más que estuvieron trabajando en forma paralela. Hay que partir de esa premisa. Hubo una gran cantidad de personas que habían votado en el 2018 por Morena y ahora no lo hicieron. Y por eso está enojado el señor presidente, bueno, al que le prestamos el Palacio Federal para que viva allí algún tiempo. Eso es una premisa que tenemos que tomar muy en cuenta. La segunda premisa es: los partidos dejaron mucho que desear, pero mucho que desear. Y a pesar de lo mucho que dejaron de hacer, se logró no quisiera yo llamarle victoria pírrica, sino este avance, este estado de contención que se le dio a Morena, sobre todo en la Cámara de Diputados. Tercer premisa: es innegable la gran participación ciudadana que se ha despertado en todo este tiempo, desde hace más de un año, año y medio que estamos trabajando en las organizaciones de la sociedad. Pero esa organización ciudadana realmente ha trabajado en forma orgánica, en forma natural. No ha trabajado por una dirección jerárquica. No ha trabajado por el deseo o por las instrucciones de alguien, sino ha trabajado por un compromiso que se llama México. Yo estoy convencido en lo personal que Sí por México cumplió con un papel muy importante en esta etapa, pero hay que evaluar qué es lo que va a venir adelante y si es que vale la pena seguir con la misma estructura de Sí por México. Y ahí es a donde voy a entrar en lo que yo llamaría un resumen de lo que ustedes han dicho. Yo estoy convencido en lo personal que los partidos políticos van a seguir en su zona de confort. Y me han de disculpar, incluyendo a los sacrosantos panistas que van a estar en la Cámara de Diputados y en algunos puestos importantes en la función pública.
no tienen la visión, no tienen el compromiso con el país. No lo tienen. Los que sí lo tenemos somos los ciudadanos, los que realmente queremos que nuestro país tenga un rumbo democrático mucho más fortalecido, mucho más precisado en lo que tenemos que hacer en los próximos años, y no solamente en los próximos 3 años de frente al 24. Tenemos que seguir construyendo, y subrayo la palabra, seguir construyendo una ciudadanía participante, democrática, interesada y real en la vida de nuestro país. Y esto no lo van a hacer los partidos políticos, tenemos que hacerlo los ciudadanos. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Ya lo mencioné hace un momento, hay que hacer una evaluación de lo que se trabajó, y se trabajó bien en muchas cosas, en otras hubo deficiencias, en otras hubo omisiones, en Sí por México, y sacar provecho de ello. Tenemos que armar y construir una red de organizaciones de la sociedad que ya están en la sociedad en cada una de las 32 entidades federativas. Tenemos que construir una organización de la sociedad en las 100 ciudades más importantes del país, con objetivos muy precisos, con objetivos muy claros, en donde esos objetivos se ejecuten, repito, en forma orgánica y transversal, no jerárquica. Y tenemos a la vista, tenemos la ventana abierta. No digo que para el 1 de agosto, porque sería ilusorio, pero tenemos una prueba muy importante para marzo del año entrante, en caso de que se lleve a cabo la revocación de mandato y vaya a las urnas. Ahí es donde tenemos que enfocarnos, pero no tenemos que depender de los partidos políticos. Y ahora, una vez que pasemos esa estación, esa etapa, seguiremos construyendo la comunicación con todas las organizaciones de la sociedad en diferentes temas, que hay muchos, muchísimos. Ahora, en relación a los partidos políticos, y no pretendo en este momento despertar y pisar callos, sino simple y sencillamente crear conciencia. Nosotros como ciudadanos tenemos que observar lo que están haciendo los partidos políticos. Viene la renovación de la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional. Es posible que también en el PRI vaya a haber ahí algunos movimientos. Entonces tenemos que estar muy pendientes, porque a final de cuentas, ellos, queramos o no, son nuestros socios en los próximos años para seguir construyendo y fortaleciendo la democracia. Pero también tenemos que exigirles que cumplan con los compromisos que se establecieron en Sí por México a través de la agenda legislativa. Pero también tenemos que establecer un sistema, un programa que nos permita no ver a través de los partidos políticos necesariamente, sino ver a través de la ciudadanía, y que este sistema podamos ponerlo en la mesa nacional de las organizaciones de la sociedad, y aquellos que quieran ser candidatos a la presidencia de la República en el 24, levanten la mano. Levanten la mano ya. Al decir ya, me refiero yo, no mañana, sino me refiero yo en los próximos meses. ¿Para qué? Para nosotros los ciudadanos, irlos observando, irlos analizando. Y yo esto lo he vivido constantemente en el trabajo en las organizaciones de la sociedad. Cuando trabajamos en esa forma transversal, en esta forma orgánica, natural,
las cartas que se ponen en la mesa, a final de cuentas, se van cayendo las que no sirven, las que no funcionan, y se quedan solamente las que tienen las mejores propuestas. Y no importa si son pre candidatos del PRI, del PAN, del PRD, la ciudadanía, no importa, que levanten la mano, invitados por las organizaciones de la sociedad. Ya para concretar y resumir, debo decirles que este análisis que estoy platicándoles a ustedes tiene una base mucho más profunda en una serie de estudios que se están haciendo con algunos organismos de la sociedad para presentarlos en los próximos días así por México y a otros más. Me adelanto en presentarlos a ustedes porque creo que es algo que tiene que ser muy transversal, muy orgánico, muy de la sociedad y no depender de los partidos políticos. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, pues mi querido Raúl, has puesto el dedo en el renglón. Yo nada más voy a hacer una breve intervención provocadora y luego le paso la palabra a Gaby Sterling, que quiere darte una serie de respuestas. Miren amigos y amigas, quiero mencionar lo siguiente. Provenimos de un sistema autoritario. Todo el siglo XX hubo un solo partido y los partidos de oposición que había, el único auténtico partido de oposición, me atrevo a decirlo, fue el Partido Acción Nacional, que estructuradamente logró romper ese gobierno autoritario. Obviamente que una gran parte de ese rompimiento del gobierno autoritario se debió al propio gobierno autoritario, de la presión social que se ejerció por la ciudadanía en general, pero el Partido Acción Nacional tuvo la virtud de haber admitido a la gran parte de la ciudadanía, cosa que no sucede ahora. Bien, les quiero nada más plantear lo siguiente. Mientras los partidos políticos no se abran, no vamos a tener el resultado que queremos. ¿Cómo lograr que esos partidos políticos se abran? Y si están de acuerdo, que sean los partidos políticos los que deben de llevar esa delantera, porque pues, son los que tienen la concesión para ingresar al poder, principalmente, porque las candidaturas independientes ya vimos que andan fallonas. Entonces, vamos a dar una ronda a los panelistas y luego abrimos a los comentarios de nuestro auditorio aquí en la sala principal. Adelante, Gaby, por favor. Gracias, Carlos. Fíjate que yo quiero comentar acerca de lo que dijo Raúl, que se me hace extraordinario. Los partidos políticos obviamente están formados por ciudadanos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tenemos que tratar de hacer una alianza los ciudadanos con los partidos políticos. No podemos estar sin ellos. Sin embargo, déjenme decirles que previo al día 6 y el día 6, ¿sí? Que nosotros estuvimos realmente en la operación al 100%, les puedo decir que muchos de los partidos políticos, porque nosotros somos un movimiento sin partido, nos buscaron porque faltaban representantes de casilla, faltaban observadores ciudadanos. Entonces, ¿qué está pasando? Yo veo aquí en los comentarios en el chat y me llega mucha información con esta narrativa. Gaby, tienen que hacer esto. ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? Yo les diría a todos los ciudadanos, cambiemos esa narrativa y propongamos. Y que si hago una propuesta, entonces yo la llevo a la acción. No nada más estar aventándole la bolita ahora a los partidos, al gobierno, ahora quieren aventarle la bolita a los movimientos ciudadanos para que ellos lo hagan. Igual, los movimientos ciudadanos están formados de ciudadanos, entonces tenemos que participar. Cambiemos la narrativa. ¿Qué pasaría si en lugar de esperar a que los partidos nos busquen, nosotros buscar a los partidos, ¿sí? Y tomarlos si es necesario, ir a ver qué pasa, ¿sí? Y darles nosotros como ciudadanos el rumbo que necesitan ellos para el bienestar de todos nosotros. Los ciudadanos debemos de estar claros que no podemos estar sin ellos. Y obviamente buscar, así como se buscaron las alianzas, que lo hizo Sí por México, buscar una alianza
¿sí? De los movimientos ciudadanos con los partidos. ¿Y para qué? ¿Para qué es todo esto? Para que el día de mañana, desde el distrito, ¿sí? Desde lo local, nosotros en este distrito 6 podamos decirle a tal o cual partido, oye, la persona que vive aquí tiene 20 años, es fulano de tal, tiene estas credenciales, queremos nosotros que sea nuestro presidente municipal o diputado local o diputado federal o senador. ¿Por qué? Porque lo conocemos, sabe de las necesidades de nuestro distrito y no dejar que nos pongan o nos impongan a otra persona que muchas veces no conoce nuestras necesidades. Entonces, estoy de acuerdo con Raúl, tenemos que cambiar esa narrativa, pero esa narrativa desde ya, desde ahorita los comentarios en el chat. ¿Por qué no hacen esto? ¿Qué pena me da aquello? No, vamos a hacerlos. Todos los que estamos aquí, los que me conocen, yo soy una ciudadana de a pie, ¿sí? No me dedico a la política y sin embargo he estado que se hagan las cosas. Hago que las cosas sucedan. Y cada uno de los líderes que tenemos en toda la República están haciendo que las cosas sucedan. Los invito de veras a que se unan a algún movimiento, que vayan, como, ya sea como militantes o como observadores a las juntas que tienen cada uno de los partidos políticos cada semana, para que vean y escuchen qué es lo que platican. Y les digo, previos al día de la elección y el mismo día de la elección lo vimos. Todos los partidos políticos estaban batallando para tener personas que vigilaran las urnas el día de la votación. ¿Quiénes vigilamos? Nosotros los ciudadanos. No podemos seguir aventándole la pelotita a las personas que tenemos enfrente. Tenemos que ser ciudadanos y, como decía Raúl, dejemos de ser habitantes, dejemos de criticar, dejemos de juzgar, pongámonos a hacer las cosas que debemos de hacer, que es vigilar a cada uno de nuestros gobernantes, que si bien votamos, nosotros los elegimos, y si no votamos por ellos, entonces de todos modos, con más razón, tenemos que vigilarlo. Ese sería mi comentario para complementar y apoyar lo que nos comentó Raúl Monte. Gracias. Gracias, Gaby. Francisco de la Torre, tu perspectiva. Mira, creo que estoy 100% de acuerdo con Raúl. Y haciendo un análisis, llamémosle autocrítica, análisis o aprendizaje, sí, por México se dedicó con una mira muy fija a decir, tiene que haber alianza en los partidos, se tiene que quitar la mayoría calificada en los diputados, y se trabajó muchísimo ahí, y ahora creo que es el momento de seguir adelante haciendo 4 cosas, y las voy a caracterizar así rápido. Primero, hay una gran base ciudadana de organizaciones de la sociedad civil que estamos en deuda con ellos, escuchándolos, organizándonos, haciendo fuerza y trabajando en... Llegó el momento de hacer, en mi opinión, proponer, observar, pero también actuar. O sea, no solamente quejarse. Y lo último es sí exigir, pero en forma participativa. Yo creo que, como dice Gaby, es importantísimo que nosotros necesitamos a nuestros gobernantes porque ya los elegimos y los gobernantes nos necesitan a nosotros. Pero es muy penoso que solamente usemos el poder ciudadano para sacarlos, porque un español decía, bueno, sí, la democracia sirve para una sola cosa, para sacar a los que no sirven. Yo creo que ahí hay un problema, ¿eh? Creo que la democracia debe de ser para construir ciudadanía, construir un México más efectivo. Entonces, desde la perspectiva así por México, también, por ejemplo, no se le puso tanto énfasis, ya casi nada, a la parte ejecutiva, digamos. Bueno, al presidente sí, porque sí, había que hacer un trabajo de contención enorme y se hicieron muchas campañas. Pero vamos a decir, por ejemplo, el apoyo a los gobernadores, que sí se le dio a la hora de la campaña, pero a los presidentes municipales, pues la verdad, ellos ganaron con la chamba dura y con el voto de la clase media, la verdad, con esfuerzos como el de Gaby, con esfuerzos de, por ejemplo, Mi Voto Útil MX, que aquí mi amigo Raúl un día le hablé, oye, ¿tú conoces a alguien de Mi Voto Útil? Porque son los chavos del Ibero.
Sí, como no, me lo presentó, ibas en camino a Veracruz, me acuerdo muy bien, Raúl. Pues ahí empezamos a trabajar con ellos, hicimos ahí nuestro esfuerzo fuerte de Mi Voto Útil MX, porque el objetivo era votar y que no ganaran. Pero miren, esto no es eterno, esto ya se logró, ahora hay que seguir para adelante. Entonces sí es importante pensar que esto no es como dice Raúl, vertical. Esto es más horizontal, independiente, pero unificado. Hay mucha geografía, hay muchas organizaciones, hay muchas ideas, y la verdad, pues así es la política, y hay que hacer política, ¿eh? Política ciudadana. Y luego nos quejamos, y una observación, alguien me decía, oye, los jóvenes, ¿por qué no participan? Y otro me contestaba, un psicoanalista, oye, ¿tú crees que van a participar si oyen a sus papás todo el día quejándose de los políticos, de los partidos, que son los rateros, que no sirven para nada? Pues no, digo, ese es un tema cultural que nace en la familia, está grave, ¿eh? Pero en fin, ese es otro tema. Lo que yo sí quiero decirles es que hay que pensar en el ideario y no para el 24, sino para los próximos 10 años. Hay que hacer observatorios. Yo sugeriría no solamente de los diputados, de los 3 poderes de la Unión a nivel federal, estatal y gubernamental, todos, y como ciudadanos debemos observar, pero también podemos actuar. Mi plan personal es actuar mucho en mi municipio, en ciudad, que es Coyoacán, y estar trabajando con el alcalde Giovanni y ver cómo hacemos cosas que sucedan. Estar trabajando con Gabriel Cuadri, que es el que tengo cerca como el diputado del distrito 23, perdón. Entonces, yo sí creo que debemos de actuar local, pero pensar en unirnos globalmente, porque va a haber momentos que sí, por ejemplo, la revocación de mandato. Hay gente que dice que no le entremos, hay gente que dice que sí le entremos. Yo creo que sí hay que entrarle para hacer una muestra de unidad, un ejercicio de unidad. Independientemente del resultado, creo que tenemos que seguir en el ejercicio de unidad. Entonces, pues es una lección buena, estoy de acuerdo con Gaby, estoy de acuerdo con Raúl. Esto ya tiene que pasar a una nueva etapa de que pensemos más horizontalmente, más en las geografías y que realmente escuchemos a los estados y a los municipios. Insisto, las cosas cambian en las ciudades. Ahí está la mayoría de la población y la población pensante que son líderes de opinión. Creo que recomiendo que nos enfoquemos en las ciudades. Gracias, Francisco. Roberto González Treviño. Bueno, pues mira, yo coincido con lo que han estado diciendo, pero yo reforzaría un poco lo que acabo de decir en mi primera participación. La democracia demanda educación y demanda participación. Y la verdad, si analizamos a México, la educación, pues lamentablemente no es buena, y no lo digo yo. Hay una serie de índices de calificaciones que hay que nos ponen en la parte de abajo de la tabla, ¿no? Entonces, ¿cómo pedirle al ciudadano que participe y logre lo que queremos que logre cuando no trae esa preparación, ni siquiera el interés? Es más, él tiene más necesidades físicas que no las ha podido cumplir y que está el día tras día preocupándose por eso. Entonces actúa más por la emoción de que quién me da un billete para poder salir adelante, y entonces son fáciles de comprar. Y México tiene más del 50% de pobres. Entonces el reto es muy enorme. Y es más, mientras la educación no se arregle, ni todo lo demás serán cafeaspirinas. Pero arreglar la educación toma 30 años. Entonces, pues no podemos, tenemos que actuar ya si están encima las cosas. Entonces, sí es esos grupos como Sí por México, el mismo Colegio Monterrey y otros que están aquí, los que tienen que seguir haciendo esa labor, unir al ciudadano, hacer las juntas por especialidades de acuerdo a la fortaleza de cada quien, tener decisiones colegiadas e ir a exigirle a los diputados, porque es a través de ellos donde puede llegar. Nosotros los ciudadanos no tenemos acceso o difícilmente nos lo van a dar. Entonces yo creo que el caminito está muy claro, pero no podemos descuidar la educación. Hay que hacer labor ahorita, aunque tome 30 años, pero por otro lado, hacer el que estas asociaciones que están trabajando sigan haciendo esa labor, unan al ciudadano, se saquen esos grandes problemas de México, las soluciones, e ir con el diputado y exigirle. Todos tenemos acceso a saber quién es nuestro diputado, si se haga un grupo por estados, por áreas, por colonias, en tal forma que se haga una labor de equipo, y el reto es fuerte, pero la pelota está en nuestra cancha. Gracias, Roberto. Para terminar con la ronda de
de los panelistas, José Luis Topete, y luego abrimos a Tomás Trueba y a Minada Pérez Franco. Adelante. Hay que quitarle el micrófono que está apagado. Ya. Ahora sí, listo. Ya está. Gracias, Carlos. Bueno, mi comentario es el siguiente. Yo estoy de acuerdo con que tenemos que presionar a los partidos, pero creo también que ratifico mi postura de que hoy por hoy la creación de muchos movimientos que se generaron a raíz de la elección pasada deben ser los portavoces para elevar la voz, porque el ciudadano en lo individual no va a animarse ni tiene el poder para hacerlo. ¿Sí? En cambio, haciendo uso de los movimientos que ya se generaron, pueden tener una fuerza mucho mayor para lograr el objetivo. A eso le sumaría también el tema que comentaba ahorita Roberto, el tema educacional de la población, que es algo súper importante. Pero también algo que mencioné en mi primera participación, que es generar una escuela de líderes que puedan en el corto plazo, ¿sí?, tomar puestos políticos importantes, pero que nazcan de una cultura y de una educación pues muy semejante a la nuestra, que es lo que pretendemos nosotros. ¿Sí? Creo que sí hay que pensar en lo que pasó, hay que analizar lo que pasó, hay que presionar a los políticos que obtuvieron mayorías, pero creo que la parte medular es qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Pero lo principal es, repito, a través de qué voces lo vamos a hacer. Yo insisto, creo que la gran separación entre la sociedad y los políticos ha sido la falta de portavoces que tengan la capacidad de comunicar. ¿Sí? Es mi Gracias. comentario. Empezamos con las preguntas de nuestros invitados. Tomás Trueba, adelante. Muchas gracias, buenas tardes. Pues sí, tengo una pregunta y va con un comentario agradeciendo la participación de los panelistas. A mí me ha tocado la oportunidad de 1994 derrotar al PRI por primera vez en la historia y ganar la alcaldía de Orizaba. Y promovimos una gran participación en el gobierno y todo lo que se hizo gracias a la participación ciudadana y eso lo aprendí en Acción Nacional. Yo gané por Acción Nacional y eso lo aprendí. Mis preguntas son tres, vamos a decir. Una, yo creo que falta un poquito de autocrítica en cuanto a lo que hicimos en este proceso electoral. No todo es culpa de los partidos. Yo en el último panel que hubo aquí, si no mal recuerdo, comentaba algo de Poder Ciudadano, que yo estaba inscrito, participé, llevé a mucha gente, sumé. Quedaron de enviarme unos correos y unos datos que faltaban, nunca me llegaron, nunca me hicieron caso. Si hablábamos de que son 3 millones de personas en Poder Ciudadano, a 10 personas por voto eran 30 millones. En fin, yo creo que lo que falta, y a ver qué opinan, es realmente educar al ciudadano y sacarlo de su zona de confort, ¿sí? Que cómo tiene que participar. Lo que decías de psicoanalista, pues lo dijo Manuel Gómez Morín en 1939. La política no es una cosa sucia, es una cosa de políticos y de familia. Y los políticos somos todos, ¿eh? Gaby, hacemos política todos, ¿eh? Todos somos políticos, hasta en la casa hacemos política con la esposa. Entonces, ¿por qué si hay tal situación no fuimos capaces de quitarle la mayoría simple, que es la que le hubiera dolido a López Obrador? No la calificada, la simple, porque en la simple le quitábamos el presupuesto, reformar leyes secundarias, muchos programas que manejan, la fiscalización. Esa era la fuerza, no era quitarle la mayoría calificada. ¿Por qué no fuimos capaces de mover al ciudadano y permitimos que hubiera el abstencionismo que hubo? Y no hay que decir, pero en las intermedias hay más. No. Hubo un abstencionismo pavoroso a pesar de todas las coaliciones y que todo el movimiento ciudadano que hubo, no fuimos capaces de lograrlo, siquiera un 70%, con lo que le hubiéramos quitado la mayoría simple. Y la otra pregunta y que puede venir un poco es
¿por qué no todos aprendemos lo que es un partido político, que no es más que un instrumento ciudadano, que también debe de ser vigilado y supervisado, y que la gente, así como conoce la relación civil, a la relación ciudadana, pues sepa lo que es un partido político, porque en el mundo el partido político existe y en la democracia existe como un instrumento ciudadano para ser sus representantes ante el gobierno. Entonces, ¿qué podríamos hacer para realmente fortalecer al ciudadano y al partido político? Muchas gracias y felicidades. Gracias, Tomás. Tomen nota porque le voy a dar la palabra a Aminada para juntarlas en pares para darle mayor dinamismo. Adelante, Aminada, por favor. Y muchas gracias, buenas tardes. Yo, la lectura que haría rápidamente de lo que pasó con la elección, a mí me pareció que el resultado fue muy positivo, considerando el escenario, ¿no? En donde Morena tenía todo para ganar y que finalmente se le logró arrebatar, aunque fuera esa mayoría calificada que era importante. Pero yo lo que he visto, no solamente en los espacios panistas, pues yo finalmente soy miembro de Plumas Azules, sino en espacios ciudadanos donde también participo, yo veo algo que me gustaría, pensando en el futuro, pensando en lo que viene, en la viabilidad de México, a ver qué opinan ustedes, sobre todo después de escuchar lo que decía don Roberto González Treviño, lo que decía Raúl, lo que decía Gaby. Eh, yo veo que hay una gran distancia entre los ciudadanos y los partidos. Yo veo que la alianza fue una alianza muy sui generis porque pues caminamos juntos en muchas cosas, pero finalmente casi siempre estuvimos de espaldas, ¿eh? Hay una enorme desconfianza primero los partidos, aquí puedo decirlo con conocimiento de causa, de manera, a mí me parece muy inexplicable, porque un partido político, una de sus funciones es ser representativo, tener representatividad de la ciudadanía. Pues hay un enorme temor luego cuando aparecen ciudadanos que quieren estar en candidaturas, que quieren participar directamente en espacios que luego los partidos sienten como muy exclusivos. Pero también hay un problema en donde hay una enorme desconfianza, no solamente mexicana, es un fenómeno mundial, de los ciudadanos hacia los partidos. Y yo veo una brecha. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cómo podrían o cómo verían ustedes que se pueda abatir esa brecha, esa distancia o ese ir caminando de espaldas, ¿no? Porque no hay una empatía, no hay una confianza, no hay identificación. O sea, no, yo veo justamente lo contrario, ¿no? Que ahora que pasó el resultado de la elección, pues ha habido muchos espacios ciudadanos en donde dicen, bueno, es que los partidos volvieron a, perdón, volvieron a lanzar a los impresentables, a sus camarillas, lo cual es cierto, pero también el hecho es que yo veo como un tema que lo dejo a la reflexión, yo los escucho a ustedes 5 y veo puntos de vista que son muy diferentes, o sea, ven la perspectiva ciudadana desde distintos ámbitos, desde distintas experiencias, lo cual es lógico, porque pues la ciudadanía es plural, ¿no? Un partido político tiene el problema de que pues tiene su ideología, su doctrina, tiene su estrategia, o sea, ahí hay un sentido de unidad, y en la sociedad civil hay muchas cosas, hay muchas inquietudes, hay muchas expectativas, hay muchas demandas que no son atendidas. Entonces, ese mosaico que ustedes representan, pues finalmente sí es un reto también para los partidos en cuanto a cómo abatimos la brecha. Entonces, me gustaría su comentario de esa circunstancia, pensando en que pues difícilmente se logrará, como dice Monter, una fuerza que sea creciente. Yo espero que sí se logre enfrentar a esta amenaza antidemocrática de Morena, más allá de todo pensando en México, no pensando en mi partido, ni pensando sino pensando en México, que tiene que darnos oportunidades a todos. Pero tenemos que avanzar con esas diferencias, ¿no? Con esa pluralidad, con esa representatividad. Y entonces me gustaría saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Quién de los panelistas quieren entrarle en primer lugar? Adelante, Francisco, adelante. Mira, pues muchas gracias. Mira, yo sí quisiera comentar el punto que dijo Roberto respecto a la educación. Definitivamente ese es un tema toral. Ahora, si estamos pensando, hay que trabajar ahorita prioritariamente para hacer cambios con aquella gente que tiene educación, es clase media, que ha llegado a algo y que tiene posibilidades, que hizo un cambio en muchos de los lugares.
pero sí no se puede quedar ahí. Hay que subir a muchas personas a que tengan las mismas oportunidades. Y voy a hacer una pequeña observación. Mañana a las 6 tenemos un Zoom con Salvador, nuestro querido amigo común de muchos de nosotros, Salvador Alba, que se llama México puede ser una potencia mundial. La fórmula E al cuadrado. Y les voy a decir qué significa eso. Educación más emprendimiento. No les digo más porque no sé más. He leído su libro Cómo es un México posible, pero ese es importantísimo. En cuanto a Tomás Trueba, creo que es importante, tienes razón, Tomás, y te felicito por tu éxito en tu carrera política, y creo que debimos de haber ido con más fuerza para quitarle la mayoría, punto, para lo del presupuesto, para de muchas cosas. Era el mínimo que queríamos tener en la parte de quitar la mayoría calificada. Pero, ¿y por qué no se logró? Pues porque nos faltaba esa unificación ciudadana, y yo creo que nos faltaba lo que dijo Aminadab, perdóname, no, me cuesta trabajo. Y fíjate que sí nos faltó eso, la cohesión y el trabajo conjunto con los partidos durante las campañas, ¿eh? Si hubiéramos trabajado en conjunto, hubiéramos sacado mucho mejores resultados. ¿Cómo lograr cerrar la brecha? Yo ya lo mencioné, yo creo que eso lo tenemos que hacer regionalmente, ¿eh? No pensemos que lo vamos a hacer con la dirigencia nacional o con los presidentes de los partidos. No, tenemos que ir al municipio, a la ciudad. Como les dije, mi decisión personal, y es lo que quiero promover como idea, yo voy a trabajar y a reunirme con Giovanni Hernández, que es el que ganó por la Alianza en Coyoacán, y con también Gabriel Cuadri, que es el diputado federal, que afortunadamente ganó y sacó a una persona, pues que para mí era muy dañina, ¿no? El diputado, muy dañina, con unas ideas de un retro, ¿cómo le dicen? ¿Cómo dice este escritor? Retro, bueno, lo que sea, ¿no? Retroporfirismo, algo de retro. Pero bueno, lo que les quiero decir es que sí hay formas de cerrar, pero la única forma de cerrar es trabajando, es yendo a buscarlos, es involucrándonos en los planes de ellos. Ellos lo quieren hacer, pero necesitamos también tomar el paso nosotros en trabajar con ellos, ¿no? Pues eso serían mis observaciones. Raúl Montero. Bueno, agradezco los comentarios de todos, y yo me voy a permitir iniciar esta pequeña intervención recordándoles a ustedes de que tanto los partidos de oposición como la ciudadanía tenemos un objetivo muy claro, que es impedir que México se convierta en una dictadura. Ese es nuestro principal objetivo ahorita. No perdamos el objetivo, no nos desviemos del objetivo. Y lo menciono por lo que decía Aminadab y lo que también decía Roberto. Es cierto, tenemos que educar a la gente, pero perdónenme, para defender las libertades constitucionales de nuestro país, tenemos que fortalecer la democracia y esas libertades constitucionales. Ya después veremos y tendremos tiempo de llevar a cabo otra serie de programas que nos permitan ir mejorando el país. Y adicionalmente, puedo decirle a Aminadab, mi querido amigo de muchas batallas y muchas discusiones, de que yo no pretendo que la ciudadanía le arrebate a cada ciudadano su afiliación partidista. No, al contrario, es un respeto que debemos de tener los ciudadanos. Yo soy panista, aunque no me quieren, pero tenemos que hacer un esfuerzo de conjuntarnos para llegar al objetivo. Y el objetivo es que el 24 no gane la presidencia un candidato que imponga
López Obrador. Ese es el objetivo principal. Y termino mi reflexión de la siguiente forma. En México, siempre se han beneficiado, no importa el tipo de gobierno, siempre se han beneficiado las élites del gobierno. Siempre. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente así es la naturaleza humana, ¿verdad? En este país, el 1% de la población, pues prácticamente acapara, si mal no me acuerdo, el 60 o 70% de la riqueza del país. Y yo les puedo asegurar que a los capitanes de empresa, pues a ellos les interesa lo que estamos platicando, pero no es una prioridad. Otra élite que se ve beneficiada son los políticos que están en el poder. Y ellos son los que están ahí acaparando el poder y brincan de un puesto al otro puesto y ahí están y se hacen millonarios y todo lo demás. Y por eso no quieren soltar el poder. Y estoy incluyendo a los partidos políticos, a las dirigencias de los partidos políticos, ¿verdad? Otra élite es las Fuerzas Armadas, que afortunadamente en México han sido leales, por lo menos a la nación, pero no dudo que también tengan sus intereses. Otra élite es el sector religioso, el católico principalmente. Y hacen mucha labor, hacen mucho trabajo, pero es una élite que vive en esa zona de confort, ¿verdad? Y otra élite, ¿saben cuál es? Los más jodidos. ¿Y por qué la pongo en este contexto de élite? Porque ellos, desde hace 30, 40 años o no sé cuántos más, siempre están recibiendo los beneficios paternalistas de los gobiernos en turno. Entonces a ellos, pues, poco les interesa lo que está pasando en el país, Roberto, mi querido Roberto González. Los únicos que tenemos la posibilidad de transformar este país somos la clase media. No hay otro sector de la población que tenga la conciencia, la preparación, el estigma, las ganas de que este país tome un rumbo diferente y las brechas de desigualdades se reduzcan con el objeto de tener un país más democrático, más socialmente más parejo, en donde no haya impunidad, donde no haya corrupción. Somos nosotros los que estamos en este cuadro. Bueno, por lo menos yo soy de la clase media, no sé ustedes, ¿verdad? Pero ese es el sector que nosotros tenemos que enfocarnos. Y ese sector representa aproximadamente, si mal no me acuerdo, 42 millones de habitantes del padrón electoral. Ese es el que tenemos que enfocarnos. Ahí es donde tenemos que trabajar. Los demás no les va a interesar, con todo respeto a lo que ustedes puedan pensar. Gracias. Gaby, ¿querías comentar? ¿No? ¿A mí? No, Gaby Sterling y Roberto, si quiere hacer un comentario. Gaby. Ok. Mira, ya no me acuerdo quién preguntó, pero ahí les va. Primero, nadie puede motivar a nadie, ¿eh? Eso es, o sea, no podemos ser motivadores, ¿sí? ¿Por qué? Porque la motivación se termina y se desploma y tenemos que volver a continuar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el ciudadano? El ciudadano debe de automotivarse. ¿Y cómo se automotiva? De acuerdo a cómo vive. Y déjenme decirles, la clase media baja, ellos siempre salen a votar. ¿Cuál es la motivación de ellos? Las despensas, la tarjeta de bienestar, ¿sí? Cualquier beneficio que reciba por parte del gobierno, esa es su motivación. Esa parte no la podemos juzgar, ¿sí?
porque ellos, esa es su motivación y salen a votar. El tema aquí es lo que decía Raúl. ¿Qué pasa con los 40 millones de personas que no salen a votar, que están en la clase media? Si volteamos a ver, tenemos una sala, un comedor, podemos llevar al hijo a comprar una medicina, que estudie. Esa debería ser la motivación, no que alguien me esté arreando para ir a votar o para participar. Esa es la parte que tenemos que buscar nosotros. Por eso les decía, tenemos que empezar a cambiar las narrativas. ¿Qué es lo que tengo yo? ¿Cuáles son mis beneficios y que no quiero perder? Lo otro es que me queda muy claro que el participar, ¿sí?, activamente lleva un compromiso. ¿Y qué pasa? No queremos asumir ese compromiso. Ustedes, los que estamos aquí, estamos asumiendo una responsabilidad de estar en cámara, ¿sí? Es un compromiso y que lo podemos pagar bien o mal. Ese es el tema. Tenemos que ser, y la palabra que usa Roberto a mí me encanta, tenemos que dejar de ser habitantes, ser ciudadanos. La motivación lo tenemos que hacer nosotros. ¿Y cómo podemos cambiar desde lo local? Desde lo local, es decir, lo vuelvo a repetir, en el distrito, sí, Aminada, que tú lleves a un comité del distrito con un partido, revise cómo está trabajando el diputado federal, el diputado local, y así sucesivamente, porque estamos hablando de que cada uno de los distritos vigila y obviamente ellos no van a poder hacer algo en contra de nosotros si estamos muy bien representados como ciudadanos. Esa sería la parte que sí de verdad los invito a que cambiemos un poco esta narrativa de qué es lo que nos va a motivar. Nosotros tenemos que buscar esa motivación de cómo estamos viviendo, cómo estamos viendo el país, buscar esos 40 millones de habitantes, ¿sí?, que no salieron a votar. Estamos hablando que en el norte de la República, donde más economía hay, hubo una votación menor del 40%. ¿Qué pasó? Y eso es un tema que ahí está, ¿sí? Y ese es donde tenemos que trabajar. Y ellos tienen economía y decidieron no salir a votar. Y estamos hablando que es todo lo que viene siendo el norte. En Coahuila tuvimos un 62% de votación, pero nosotros como Movimiento Ciudadanos tenemos ya mucho tiempo trabajando. Es por eso que es importante que en cada distrito, en cada ciudad, como decía Francisco, por ciudades se tengan esos movimientos muy bien estructurados, con muchas bases para poder invitar a los partidos a unirse y hacer esas alianzas para revisar en conjunto qué es lo que está haciendo cada uno de nuestros gobernantes. Ese sería mi comentario. Gracias. Quiero yo mencionar lo siguiente, un comentario que nos hace don Alfredo Schultz con provocador de respuesta. Y menciona, el resultado de las elecciones fue positivo en muchos aspectos. Creo que ahora será muy importante trabajar en un proyecto alterno, incluyente, con visión de futuro, con respecto al Estado de Derecho y comunicarlo adecuadamente, sobre todo a la población más necesitada. ¿Algún comentario en relación con esto, amigos, amigas? Don Julio pidió la palabra. Julio, y luego sus comentarios, por favor, adelante. Perdón que no te vi, Julio. Gracias, mil gracias. Sí, es necesario hacer lo que ahorita se acaba de mencionar, pues tener ya un plan perfectamente concebido y distribuir las tareas conforme a los distintos rubros. Y esto me lleva a insistir mucho en que seamos sumamente prácticos, porque la ciudadanía sí está esperando que los partidos políticos, el PAN concretamente, hagan alguna cosa concreta para remediar situaciones muy angustiantes que existen en el país. Cuestiones de salud, cuestión de educación, cuestión de empleo, cuestión de seguridad. Está muy bien que filosofemos respecto de los males y los defectos de la estructura política y que también hagamos un mea culpa respecto de las cosas que no hemos hecho o las cosas que están mal. Vale, quizá eso lo hacemos en el confesionario particular de cada quien, pero para efectos del público no creo que tenga tanto interés el estar escuchando
que nosotros que somos, que los políticos estemos simplemente diciendo las cosas que no hemos hecho y que necesitamos hacer y que no hacemos. Me llama mucho la atención y me es muy grato reconocer la intención que tienen algunos de ustedes, los de Coyoacán, por ejemplo, Francisco de la Torre, en estar pensando en trabajar concretamente con el futuro alcalde, Giovanni Gutiérrez. Giovanni en realidad se llama Juan. Creo que en su acta de nacimiento se llama Juan, pero sus papás discutieron que se llamara Giovanni. Bien, es el futuro alcalde. Lo vamos a ver, seguramente Francisco lo va a ver pronto, yo también aspiro a verlo pronto, Aminabad, que también es de Coyoacán, y otros que seamos del mundo, tenemos que hacer que Giovanni funcione. Para esto hay muy buenos ejemplos en las municipalidades y en los estados que ha gobernado y está gobernando el PAN. Podemos realmente tomar ejemplos del buen comportamiento que el PAN ha tenido en los municipios y los estados que ha gobernado y que está gobernando, a fin de probarle al público que el PAN sí sabe gobernar y que quiere más plazas para ir mejorando la situación de México. Es importante también que trabajemos directamente con los diputados. Los ciudadanos podemos decir lo que queramos, pero a la hora de la hora, cuando llega el momento de hacer leyes, el momento de decidir las cosas que han de regir nuestras vidas, son los diputados y los senadores que son los que están emitiendo las reglas que conducen nuestra vida. Y si nosotros los ciudadanos no sabemos entrar en contacto con los diputados a fin de que el legislativo funcione como queramos, pues seguimos platicando. Y seguimos en nuestros grupos, platicando entre nosotros, doliéndolos de lo que no se hace, pero no estamos hablando directamente con la gente que tiene su poder de remediar las cosas. Gracias, Julio. Es muy necesario pues que trabajemos directa y concretamente. Muy amable, Julio. Considerando que tenemos 4 minutos, y tenemos una junta inmediatamente después de esta. Le suplico que seamos breves para cerrar. Roberto González Treviño y José Luis Topete para cerrar, por favor. Y yo nomás le quería hacer a mi amigo Raúl Montero una pequeña precisión. Las cosas o los retos que tenemos están en dos clasificaciones. O son importantes o son urgentes. Las cosas siempre empiezan siendo importantes. Si no las atiendes, se convierten en urgentes. La educación ahorita es importante. No la atiendes, mañana es urgente. Tienes que atenderla de ahorita. Yo creo que México tiene tal dimensión que puede atacar la educación como los problemas de corto plazo que tiene, como son las elecciones del 24. Si no, lo único que estamos haciendo es pateando el bote, nunca se va a resolver, son puras cafeaspirinas y no habrá resultados definitivos. La otra, hablaban de la clase media, una cantidad que yo no sé si es o no esa cantidad, pero yo sí tengo un dato que alguien me lo mencionó, de que los que tenemos algún título profesional andamos entre el 8% de los 125 millones de habitantes. Y yo creo que esa es la clase que va a modificar, ese es el segmento de habitantes o de ciudadanos que puede modificar estos problemas que tenemos ahorita. Esa gente que tiene una hipoteca social, tiene una deuda con la sociedad, porque algunos somos egresados de la universidad, y si no hubiera sido subsidiada la universidad por el mismo pueblo, por los mismos trabajadores, ¿cómo estudia uno una carrera? Entonces, si no lo reconocemos, estamos mal y hay que hacerlos de conciencia. Y yo creo que para que una persona se motive, que yo creo que sí puede ser motivada externamente, es que cuando uno le diga las cosas, hay que decirle el para qué, qué beneficio vas a tener tú si lo haces. Si él lo compra, lo puede comprar o no, ahí es donde lo puedes tú lograr, de terceras personas, el lograr el motivarlo. La otra es la que tú mencionaste ahorita, Gaby, que le des billetes. Si le das billete, le compras la conciencia y pote para donde quiera. Pero si tú le dices, haz esto porque vas a tener estos beneficios, pero tienes que trabajar por ellos y lo convences, que no es fácil, sobre todo para la gente que tiene necesidad o tiene un nivel de educación bajo, pues se batalla. Y ese es el reto que tenemos. Pero la pelota, yo insisto, está en nuestra cancha. El problema es nuestro. José Luis Topete, por favor, para terminar. Rápidamente, bueno, hubo muchas preguntas y yo tomo una al aire. Alguien me preguntaba cómo acortar la distancia entre los partidos entre los partidos políticos y los ciudadanos. Mi sugerencia es que la ciudadanía empiece a incluirse dentro de los partidos para que de forma interna empiece a procesar cambios
que posteriormente ayude a toda la sociedad. Gracias. Muchas gracias a todos. Gaby, te agradecemos mucho tu participación, siempre muy interesante, muy activa y con muchas ganas. Le damos las gracias a nuestros estimados panelistas. Les vamos a suplicar que por favor compartan las grabaciones que se van a distribuir en sus diferentes redes, y hay que seguirle dando vuelo a todas estas ideas para poder lograr formar una ciudadanía que México se merece y México necesita sobre todo. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Gracias. Bye.